Ya me cansé. Buenos días, nuevamente, sean todas bienvenidas otra vez. Para mí es un privilegio el día de hoy estar aquí para compartir la palabra de Dios. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿En casa? Y a veces, aunque las cosas no estén tan bien, ¿verdad? Pero estamos aquí, gracias a Dios por eso. Quiero comenzar esta mañana, es nuestro tema especial de fin de mes. Quiero comenzar preguntándoles, ¿quién de ustedes tiene mascotas? Creo que la mayoría, ¿verdad? A ver, levante la mano. Hermanita Ofe, usted tiene gatitos. Michi. Todos, ¿verdad? A ustedes, hay varias, algunas que no, ¿verdad? Yo también, no tengo mascota, pero sí me gustaría tener un gato. ¿Quién de aquí tiene un perro? ¿Un gato? ¿Un pollo? ¿No? ¿Quién tiene de aquí de mascota una víbora? ¿No? ¿No se les antoja una víbora de mascota? ¿O un león africano? ¿No? ¿Sí? Un tigre, ¿no? Un tigre. Bueno, pues hay una historia de una pareja que tenía el anhelo, compartía como pareja, no querían tener hijos, pero querían tener un jardín muy bonito lleno de animales salvajes. Entonces los dos ya, pues dice que Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Entonces se casaron, tuvieron el privilegio de tener una casa grande donde pudieran tener a sus animales salvajes como a ellos les gustan. Y tenían de todo, tenían víboras, tenían leones, tenían cocodrilos. Imagínense su casa, ¿verdad? ¿Qué casa tan grande debieron haber tenido? Bueno, en una tarde el esposo fue a limpiar la jaula de los leones solo. Y para eso, pues precisamente por la grandeza del jardín, fue solo y de repente se tardó mucho en llegar y cuando se dio cuenta su esposa fue a buscarlo y lo encontró muerto. Fue atacado por el león africano que tanto amaban. Cuando recibieron al león africano lo tenían como un cachorro tierno, como un ternurita, ¿verdad? Todo apapachable y demás, pero 7 años después el león creció, engordó y mató. ¿De quién fue la culpa? Del león. Lo que antes era un tierno león, ahora se volvió un terrible asesino. Realmente la naturaleza del león y de todos esos animales salvajes es precisamente ser salvaje. Él solamente sacó su naturaleza. Él sacó su naturaleza. Lo mismo pasa con el pecado. Vamos a hablar el día de hoy acerca del pecado y de lo peligroso que es para nosotros. El pecado a veces podemos tenerlo, ¿verdad? Como mascota, como una pequeña mascotita tierna, nuestro pecadito chiquito, que apapachamos, que alimentamos y que poco a poco crece. ¿Y cuál es la naturaleza del pecado? La destrucción. Entonces, tarde o temprano, el pecado nos puede destruir. Esto es una introducción, todavía vamos a hablar algo que tiene que ver con el pecado. Y el pecado en la Biblia se menciona por primera vez en Génesis 4:7, que dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Aquí está hablando el Señor, le está hablando a Caín. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera. Fíjense cómo el Señor también lo compara con un animal salvaje. Dice, listo para atraparte.
No obstante, tú puedes dominarlo. El Señor aquí le está haciendo una advertencia a Caín. Le está diciendo, ten cuidado. Y en este pasaje es la primera vez que se menciona la palabra pecado. ¿Alguien sabe de aquí qué es el pecado? Sí, ustedes pueden. ¿Quién sabe qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Uh-huh. Blanquita. Exactamente, muy bien, qué bueno que sí sabemos. El pecado es todo, porque a veces les enseñamos a veces o nosotras mismas nos enseñaron todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Pero también es todo lo que no pensamos, lo que no decimos y lo que no hacemos que sí le agrada a Dios. Entonces, el pecado de manera sencilla es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Es muy sencillo, ¿verdad? Ahorita decían desobediencia, claro, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pues vamos a estar en desobediencia. El tema que hoy vamos a ver es, ¿puedo pecar y no tendré consecuencias? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puedo pecar y no tendré consecuencias? Este es un tema de un libro, pero realmente quedó todo totalmente a mi versión. Es un libro de una hermana que se llama Nancy DeMoss, que ella sirve en un ministerio bien bonito que se llama Aviva Nuestros Corazones. Ella tiene un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado y la verdad que las hace libres. Y uno de estos capítulos es, ¿puedo pecar y no tendré consecuencias? Pero realmente cuando estuve preparando el tema ya quedó versión casi 100% Laura, ¿verdad? Y yo sé que es versión el Señor Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Porque Él dice, yo sé lo que necesita mi iglesia. Entonces, bueno, el tema de hoy se llama, ¿puedo pecar y no tendré consecuencias? No quiere decir que les vamos a enseñar cómo pecar y salirse con la suya. Eso no quiere decir. Quiere decir que pensemos, ¿puedo pecar y me voy a salir con la mía? Pues sabemos la respuesta, ¿verdad? De antemano, pero bueno, vamos a ir viendo. Mentiras que las mujeres creen, pero ¿quién es el que nos engaña? Dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo. Está hablando aquí, el Señor Jesucristo les está hablando a los fariseos y les está diciendo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado y la verdad que las hace libres. Tenemos aquí una comparación. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Ha sido un engañador desde siempre, desde el principio. Y viene esta frase acompañada, y la verdad que las hace libres. ¿Quién es la verdad? Dice el Señor en Juan 17, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Dios es la verdad, en Él no hay engaño. El padre de la mentira es experto en engañar y hacernos caer. Nos hace caer, hermanas, de verdad. ¿Qué tanto somos nosotras propensas o qué tanto nos dejamos engañar por el enemigo de Dios? Vamos a ir viendo el día de hoy qué tanto nos mete en la cabeza que nos lo creemos, ¿verdad? El padre de la mentira está enojado. Vamos viendo 1 de Pedro 5:8.
Y dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Nuevamente aquí nos presentan al enemigo, al padre de la mentira, como león rugiente. Dice que se le está acabando el tiempo, ¿verdad? Está enojado. ¿Por qué está enojado Satanás? ¿Alguien sabe? ¿Qué le hicieron? Está enojado porque fue vencido por Cristo, ¿verdad? Porque ha sido derrotado y va a ser destruido, eso dice la Escritura. En la cruz el Señor Jesucristo lo venció. Y desde el principio, si nosotros recordamos cómo nos describe Ezequiel la caída de Satanás, él quería ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Se envaneció, fue orgulloso y pecó terriblemente contra Dios y fue echado de la presencia de Dios. Pero estaba enojado y dice que se llevó 1/3 de ángeles, ¿verdad? Con él. Entonces ahorita tenemos nosotros un enemigo, dice, practiquen el dominio propio y manténganse dormidas, distraídas, luego van caminando las personas y van con el celular aquí y hasta se caen, ¿verdad? Porque no pueden dejar el celular. Bueno, nuestros hijos están siendo acechados por Satanás, nuestra familia, ¿verdad? Nosotras mismas estamos siendo acechadas. El propósito del enemigo siempre ha sido ocupar el lugar de Dios. Él es un tramposo, es un engañador, estafador, le encanta envolver las mentiras en regalos grandes, ¿verdad? Con moños, con muchas luces. Imagínense que se nos presentara tal cual es de horrible, pues no nos podría engañar, lo reconoceríamos muy fácilmente. Pero ¿qué hace? Usa técnicas de engaño. Envuelve los regalos de tal forma que nosotras caigamos, ¿verdad? Todos los pecados son horribles porque están en contra de la voluntad de Dios. Y si nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, entonces somos enemigas de Dios, ¿verdad? Entonces todos los pecados son horribles, pero el peor de los pecados es el que atenta contra la santidad y el carácter de Dios. Y ese es el que más utiliza a Satanás, porque es enemigo de Dios. ¿Y a quién ataca? ¿Quién es la presa perfecta? Ahí dice, ¿verdad? ¿Quién es la presa perfecta de Satanás? Estamos hablando a mujeres, ¿verdad? Entonces, la presa perfecta es la que se encuentra cerca de la tentación y lejos de Dios. Y también que se encuentra sola, porque si estamos juntas es difícil, ¿verdad? Que nos ataque, pero si está sola, si está cerca de la tentación y está muy alejada de Dios, esa persona es una presa fácil para Satanás. Satanás se encarga de desacreditar la autoridad y soberanía de Dios. Nos hace pensar que el pecado no es peligroso, así como nuestros animalitos, nuestras mascotitas, ¿no? Imagínense, hay perros que son agresivos. Últimamente ha habido noticias, ¿verdad?, de personas que han sido atacadas por manadas de perros. Creo que en Texcoco, me parece, o algo así. Habían matado, de hecho, creo que a una persona porque los atacan. El hermano Ruperto, me acuerdo que decía cuando se iba a trabajar, dice que salían muchos perros y de repente veíamos muchos perros, son peligrosos. Ahora imagínense al león rugiente de Satanás atrás de nosotras, buscando a quién devorar. No duerme, está viendo, ¿verdad?, que a quién le hace el daño.
Vamos a empezar, este versículo es muy clave para nuestro estudio. Génesis 2, del 15 al 17. Dice el Señor en su palabra: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios, amoroso, el primer capítulo, ¿verdad? Ahorita ya estamos aquí en el capítulo 2, apenas estamos comenzando a leer la Biblia. El primer capítulo, la maravillosa creación, vemos el poder infinito de Dios, vemos su perfección por crear todo tan perfecto. Y de repente llegamos al capítulo 2 y empezamos, ay, qué tierno, 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 y de repente viene una advertencia, ¿verdad? Así como muy tajante. Pero ¿qué vemos aquí? El Señor le está diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Cuántos árboles habrá habido en el jardín del Edén? Muchísimos, pues Él creó, en ese momento había creado todo. Entonces, ¿cuántas bendiciones tenía Adán? Muchas. Estaba dando muchas bendiciones a Adán. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Aquí viene una regla, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor y Él pone reglas. Él es el que pone las reglas, no nosotras. Somos adoptadas ahora como sus hijas y Él nos ha puesto muchas reglas. Te dice: mira, ven, tienes el cielo, tienes la vida eterna, vas a tener un lugar conmigo en la eternidad, pero hay reglas, hay reglas. Y le dice a él: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Dios le advierte a Adán que si desobedecía y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le iba a pasar? Dice: la paga del pecado es la muerte. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. No comas de este árbol. Si comes, entonces estás pecando, entonces la paga del pecado es la muerte. Dios no tentó a Adán, nunca, ni le obligó a pecar en contra de su voluntad, sino que le brindó la opción de obedecer o desobedecer. Es algo que también a nosotras nos ha hecho con libre albedrío. El problema es que a veces no lo sabemos usar correctamente. ¿Quién de nosotras ya estaría muerta? Todas, ¿verdad? Todas, yo creo que ya estaríamos muertas. Pero bueno, aquí el Señor, regresando a nuestro pasaje, dice: te doy la libertad de que decidas. Mira, todo esto tienes, pero esto no. Pecar es ir en contra de la voluntad de Dios. Puso delante de él muchas bendiciones y solo una maldición, solamente una consecuencia en caso de desobedecer. Es muy importante leer con detenimiento lo que la palabra de Dios nos dice para poder cumplirlo como Él dice, no como nosotras queremos, ¿verdad? Y aquí aparece el león rugiente, porque acuérdense que está buscando a quién devorar. Vamos a imaginarnos en el jardín del Edén a Eva, ¿no? Eran solamente 2 personas, ¿verdad? Adán y Eva. Y Eva estaba cerca, me imagino, porque fue tentada, ¿verdad? Estaba cerca del árbol prohibido. Ahorita lo que vimos, ¿quiénes son las presas fáciles? Las que están cerca de la tentación. Las que están solas, las que están cerca de la tentación y las que están alejadas de Dios.
En este caso yo me puedo imaginar a Eva que estaba por allá solita y que de repente dijo, ah, qué bonito, curiosa soy, ¿verdad? Soy mujer, soy curiosa. Y de repente se oye la voz, dice aquí, ¿verdad? Génesis 3, 1, 5. La serpiente era más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, utiliza preguntas, te cuestiona. Satanás te cuestiona, ¿a poco sí? ¿Sí es cierto? ¿A poco Dios te está sosteniendo? ¿Dios está contigo? ¿Dios quiere que te pase esto? Cuestionó a la mujer. Él utiliza preguntas para hacernos dudar. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y entonces comienza la plática, ¿verdad? El diálogo. Ella le contesta, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comas de ese árbol ni lo toques, de lo contrario morirán. Me imagino aquí cuando está hablando el Señor, cuando está hablando Dios con Adán, no dice que estaba Eva. Él se lo dice a Adán, y de hecho en la escritura dice, después de que da este mandamiento, dice que él le dice, pero no es bueno que el hombre esté solo y forma a la mujer. Pero yo me imagino que Adán le dejó saber a Eva cuál era la voluntad de Dios. Ella lo sabía también y ella sabía que no debía comer, incluso ella pensaba que estaba implícito. Si no puedo comer, no lo puedo tocar. Por ejemplo, si a mí me dicen, no puedes tomarte lo que está aquí adentro, y yo para qué lo voy a estar agarrando si me están diciendo que no me lo puedo tomar. Entonces ella daba por hecho, ¿verdad? Es una imaginación mía, yo no sé qué habrá pasado. Ella pensaba, no lo puedo ni tocar. Algunas personas dicen que incluso añadió algo que Dios no había dicho y efectivamente Dios no dijo que no podían tocarlo, solo no poder comerlo. Pero ella lo tenía claro, si nosotros pensamos, ¿quién es Dios? Mi Salvador, mi protector, mi roca, mi fortaleza. Lo sabemos, lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero el enemigo nos tienta. ¿Sí? ¿De veras? ¿Es tu fortaleza? ¿De veras? ¿Te va a bendecir con esto? ¿Esto es lo que te está pidiendo que hagas? Entonces ella sabía que si lo comía iba a morir. Ella lo tenía muy claro. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. No, estás equivocada, no vas a morir, no es cierto. Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Si Dios dice, no puedes comer de este árbol porque el día que comas morirás, es la palabra de Dios. Pero si aquí Satanás dice, no es cierto, no vas a morir, ¿qué está diciendo en contra de la soberanía y la autoridad de Dios? ¿Qué le está diciendo a Dios? Que el mentiroso es él, ¿verdad? Que el mentiroso es él, le dice a la mujer, pone en duda la verdad de Dios, pone en duda el amor de Dios para sus hijos, insinúa que Dios no quiere que ellos lleguen al conocimiento, la envuelve, ya comenzó la plática, ya comenzó ese diálogo entre la mujer y su enemigo de Dios. Y está así de que caiga, ¿verdad? Satanás puso en duda si era pecado o no el comer de ese árbol y si realmente estaba prohibido su fruto. El diablo niega que haya ningún peligro en ello e insiste en que aunque coman, aunque ella se lo pudiera comer, no por eso iba a morir, porque le dice, no es cierto, no van a morir. ¿Quién te dijo? ¿No? El que dice la verdad soy yo. No es cierto. ¿Puede suceder que Satanás nos engañe el día de hoy a nosotras? Mentiras que las mujeres creemos acerca del pecado y la verdad que nos hace libres.
Aún siendo cristianas, hermanas, la respuesta pues efectivamente es sí, podemos ser tentadas, podemos caer en la tentación, podemos pecar por engaño, ¿verdad? ¿Puedes pecar y no tendrás consecuencias? La primera cosa que Satanás dice, no es cosa cierta que vayas a morir. Satanás enseña a los hombres primero a dudar y después a negar. Mujeres viven la consecuencia de su pecado por no creer la palabra de Dios. Mujeres cristianas, yo he sufrido las consecuencias de mi pecado por no creer la palabra de Dios. Yo he sido engañada muchas veces. ¿Qué tengo que hacer? Como decía Primera de Pedro, estar alerta, porque mi enemigo, debo estar consciente que mi enemigo me está rondando. Vivimos consecuencias de nuestro pecado al poner en duda a Dios y su verdad, no le creemos. El padre de la mentira trabaja en minimizar las consecuencias de no obedecer a Dios. Desobedece poquito, puedo pecar poquito, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Voy a decir una mentira, pues poquita. Voy a mira, voy a perdonar a todas menos a esta, pero ya perdoné a todas. ¿Qué otros ejemplos de mentiras que creemos que podemos darnos el lujo de apapachar nuestros pequeños cachorros que van a crecer y nos van a destrozar? Puedo guardar tantito rencor, lo tapo, ¿no? Lo tapo, lo envuelvo encima de un montón de cosas que son buenas, pero ahí tengo a mi mascotita que va a crecer, la sigo apapachando y me va a destruir. ¿Qué otro ejemplo de pecados que podemos nosotras caer, hermanas? Ustedes ayúdenme. La comida, ajá. Toda la clase de pecados que existen, ¿verdad? Y podemos, sí, hermana. Ay, sí, exactamente. Decir tantito, tantito, y de repente ya son meses, ¿verdad? Que estamos en la cama. Exactamente, le dijimos, a ver, Señor, aquí la que sabe soy yo, ¿verdad? Satanás sí. Él es fuerte, el enemigo es más fuerte que nosotras, pero no más fuerte que Dios. Entonces sí es importante mantenernos firmes, dice manténganse firmes en la fe, sabiendo que estas pruebas también la pasan sus hermanos en todo el mundo, ¿verdad? En todos los lugares. Y eso que le pasa es muy obvio, usted se da cuenta, pero a veces, como ahorita lo que decían, el orgullo, la falta de perdón, la comida, la pereza, esas cosas las podemos ir agarrando así poquito. Luego leo, ¿verdad? Ahora con esto, que lejos de, si no lo sabemos usar, esto puede ser una gran arma, que puede usar Satanás, porque si nada más ve tantito tu Facebook, ve tantito lo que quieran, sus TikToks o los videos o lo que sean, y ya te pasas hasta ahí 3 horas. Y poco a poco vas enfriando tu hambre y tu deseo de leer la palabra de Dios. Hay personas que a lo mejor no tienen esto, pero
tienen sus trastes, su casa, ¿verdad? O incluso la decisión solamente de estar acostados, el egoísmo, ¿verdad? Somos nosotras, somos nuestro Dios. Yo me atiendo a mí, yo quiero todo para mí. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Algunos ejemplos y consecuencias. Todo nuestro pecado va a tener consecuencias. Si nosotros vemos la vida de Eva, la primer mujer, ¿verdad? La primer mujer y que fue engañada. La primera persona que llevó a otro ser humano a pecar. La primer persona que fue rechazada, ¿verdad? La primer mujer que fue rechazada por Dios, que fue fuera. La primer madre del asesino, del primer asesino. Consecuencias, 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 consecuencias. El dolor de haber perdido también, de ser mamá del primer hombre asesinado, Abel, ¿verdad? Entonces, ella pensaba, se dejó envolver tanto por la mentira del enemigo que no creyó. ¿Y cuáles fueron? Consecuencias, consecuencias, consecuencias. De hecho, a la fecha, nosotras, la humanidad, sigue pasando las consecuencias de la decisión equivocada de Eva, del pecado de Eva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, algunas mentiras en las que caemos es, puedo relacionarme, esto también va para las señoritas, puedo relacionarme con un hombre que no es cristiano y eso no traerá consecuencias. Es terrible, hermanas, ver a señoritas, ¿verdad?, que se dejan engañar en la guapura, ¿verdad?, del momento del hombre, incluso jovencitos también, ¿verdad?, varones que se dejan envolver por mujeres que no son creyentes y viene consecuencia a su vida, Puedes pecar y no tendrás consecuencias, sí vas a tener consecuencias. ¿Puedo mantener este negocio incorrecto y no tendré consecuencias? Claro que va a haber consecuencias. La piratería, ¿verdad? No sé, venta de muchas cosas que son ilícitas. Y a veces decimos, bueno, pues no le estoy robando a nadie. ¿Qué crees? Que sí le estamos robando al autor, al que trabajó para hacer eso, le estamos robando y no tendremos consecuencias. Puede ser que no veamos las consecuencias de manera inmediata, pero ¿qué va a pasar cuando nos presentemos delante del trono? Ahí nadie te va a poder librar. Dice el Señor, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vamos a hablar más tarde acerca del perdón que Dios nos da, pero quiero que pensemos, hermanas, yo quiero pensar en esta mañana en que si yo decido desobedecer a Dios, si mi decisión es no obedecer, voy a tener consecuencias. A lo mejor ahorita no, pero más adelante lo tendré. Dice la Escritura, nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? ¿Congregarse es un mandamiento? Y a veces no, a lo mejor podrían pensar, cómo me molestan, ¿por qué no has venido? ¿Y por qué no has venido? Porque te estamos, ¿verdad?, animando a que obedezcas la palabra, porque puedes ser una presa fácil si estás sola, cerca de la tentación y lejos de Dios. Entonces queremos que te acerques aquí al grupo, al cuerpo, al fuego, ¿verdad? Dar el diezmo es un mandamiento. Obedecer a los padres es un mandamiento. Criar a los hijos conforme a la disciplina de Dios es un mandamiento. Si nosotros nos podemos saber la Escritura, todo es mandamiento. ¿Y a quién? A sus hijas. Yo soy hija de Dios. ¿Quién de aquí es hija de Dios? Claro, somos hijas de Dios. ¿Y a quién le está dando sus mandatos? A sus hijas amadas. ¿Por qué? ¿Porque no nos quiere ver tristes, nos quiere hacer sufrir, es un Dios malo? No,
Si nosotras, cuando teníamos, a lo mejor algunas de ustedes todavía tienen sus niños chiquitos, ¿verdad? Tenemos niños chiquitos en casa y que les decimos, no toques eso, no toques eso. ¿Por qué? ¿Porque somos malas? No, porque no queremos que se lastimen, así es el Señor. Él nos da mandamientos porque nos ama, nos quiere cuidar, ¿verdad? El punto 2, otra de las cosas con las que el primer punto fue que Satanás minimizó la consecuencia, ¿verdad? Le dijo, no es cosa cierta que vas a morir. Le dijo a Dios, Dios es un mentiroso, yo soy el que dice la verdad. Y Eva creyó. El segundo punto que Satanás le dijo a la mujer fue que era atractivo comer lo prohibido. Le dijo, ¿qué dice la Escritura? Que Eva vio que era deseable, ¿verdad? Era agradable a la vista y bueno para comer. El padre de la mentira envuelve, ya lo dijimos, con moños, último modelo, los pecados para que te animes a tomarlos. Insinúa grandes ventajas que tendrás comiendo de ese fruto. Nos ofrece deleites y satisfacciones intelectuales. Le dice, vas a ser como Dios, se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios. Nos promete que tendremos mayor poder y contemplación de las cosas. Con todas las insinuaciones intenta producir en nosotras dos cosas. La primera, nos pone en descontento con la situación actual. Eva estaba tranquila, bueno, no conozco, ¿verdad?, exactamente cómo se encontraba Eva, pero él empieza a poner incomodidad con su situación actual. ¿Te vas a dejar que te sigan haciendo esto, verdad? ¿Vas a seguir soportando esto? Tú estás trabajando y si conoce tu debilidad el enemigo, híjole, pues de ahí te agarra. Dicen, de aquí te voy a agarrar. Tú estás batallando con el pecado de la ira, del mal humor, del rencor, de la amargura. Y entonces él te empieza a probar o te empieza a tentar en esas partes, ¿verdad? Empieza a poner descontento en tu situación actual. Y después él provoca, ¿verdad? Nos insinúa, nos hace caer en tentación cuando nos pone delante de nosotros una ambición de ser promocionados a un nivel más alto. Algunas frases que podemos escuchar, no es justo lo que te hacen, te mereces algo mejor. Yo en tu lugar hubiera buscado otra persona. ¿Y todavía lo perdonas? Eso viene a tu mente a lo mejor, en algún momento llega a tu mente. Oye, tú estás batallando, quieres hacer la voluntad de Dios, estás padeciendo, estás sufriendo. ¿Cómo tentó al Señor Jesucristo? Le dijo, convierte las piedras en pan, ¿verdad? Todo esto va a ser tuyo, solamente que te inclines delante de mí. Le ofreció poder. ¿Ustedes creen que si lo hizo al Señor Jesucristo, nosotras estamos libres de que nos tiente? Y con cosas chiquitas, con cosas bien pequeñitas. ¿Podemos sentir placer al desobedecer? ¿Sentimos placer al desobedecer? Sí, es algo placentero, ¿verdad? Dice el Señor que nuestros deleites, nuestros deseos pecaminosos son los que nos llevan. La Biblia habla mucho acerca de los frutos de la carne, nuestros enemigos, los frutos del Espíritu, y pone mucho, cuando habla de la carne, habla de deseos, ¿verdad? Habla de nuestros deseos. Y entonces cuando nosotros pecamos, pues nos hace sentir bien, decimos una mentira y dices, híjole, ya me la libré, ¿no? Ya dije una mentira, ya no contesté, ay, es que no vi, ¿no? No sé, infinidad de cosas.
Al momento en que desobedecemos podemos sentir placer, al momento de pecar. Satanás nos dice que es atractivo comer lo prohibido, pero no nos dice que vamos a tener consecuencias. No nos dice cuál va a ser la consecuencia de hacerlo. Él dice, mira, come, come, come. Como lo decía la hermana Luz María, la comida es algo en lo que podemos caer, ¿verdad? Y vemos esa rebanada de pastel y entre todas nosotras decimos, ándale, come, come. Y yo ya me comí 3, pero no lo vieron, ¿verdad? Y come. Y de repente digo, bueno, pues me la como. Pues sí, me la como, sabe bien rica. Y me la estoy comiendo, pero no estoy pensando en la consecuencia. No estamos pensando en la consecuencia. Puedo caer en diabetes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después de que nos comemos el pastel, ¿qué sentimos? Después de que nos comimos nuestros 5 panes dulces con café, ¡ay! Nada, tenía que haberme comido la mitad. Los tamales, ¿no, Leti? Ya después de un tiempo, precisamente como es nuestro cachorrito, lo apapachamos, lo hacemos crecer, lo alimentamos y ya no nos queda el pantalón, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos consecuencias. Otra cosa que dijo Satanás, que él tentó, ¿verdad?, para que cayera Eva y que también podemos nosotras caer, es que Dios no tiene un buen propósito para ti. Ay, perdón, espérenme. No hice la lectura del versículo anterior. Aunque Él nos dice que es atractivo comer lo prohibido, ¿qué nos dice Santiago 1:12? Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice también la Escritura, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, si yo lo amo, voy a obedecer. Él te dice, tú come, no te va a pasar nada, pero Dios dice, resiste, ¿verdad? Resiste la tentación porque vas a tener un premio, que también a lo mejor aquí no lo vamos a ver, pero tenemos la palabra de Dios que dice que es verdad. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al que nos miente o al que nos dice la verdad? Pues a Dios, ¿verdad? Que es la verdad. El número 3, que este punto 3 dice, Dios no tiene un buen propósito para ti. Le dice Satanás, ¿verdad?, a Eva, no es cierto que no te vas a morir, y aparte Dios sabe que si tú comes de esto vas a ser mucho mejor de lo que eres. Le está diciendo que no tiene un buen propósito Dios, o sea que le está negando el que ella pueda tener un buen propósito. Pero ¿qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Satanás puso en duda el afecto de Dios hacia sus criaturas. Les insinuó que Dios no deseaba verlos felices. Dijo, te está prohibiendo esto, pues come, está muy bueno, ¿verdad? A veces nosotras podemos caer en la tentación, ¿verdaderamente necesito estar aquí en la iglesia? ¿Dios verdaderamente quiere esto para mí? Mejor ya no voy a ir a la iglesia. No, ya no voy a ir. Merezco algo mejor, ¿verdad? El Señor no tiene un buen propósito para mí. Esto no me hace feliz, me hace muy infeliz. Me está quitando todo lo que a mí me gusta. Y a veces así pasa, ¿verdad? Cuando venimos al Señor. Bueno, en sus principios, yo, como recuerdo la primera vez que fui a la iglesia, invitada por unos hermanos, y cuando llegué, bueno, yo tengo un testimonio de venir diciéndome que era atea, porque estaba enojada con Dios. Yo estaba enojada con Dios por muchas cosas, mi cabeza, ¿verdad?
Y entonces yo negaba la existencia de Dios y después cuando me empezaron a hablar de Dios, yo dije, sí, está bien, yo voy a conocer, si existes yo te voy a encontrar, según, porque yo era más lista que Dios. Dije, si existes yo te voy a encontrar, no sabiendo que el que me busca es Él. Dice que nadie buscó a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros porque Él nos amó primero. Entonces fui a la iglesia donde nos invitaron y el primer sermón fue Primera de Pedro, y aquí lo tengo. Primera de Pedro 3:1. Mujeres, sométanse a su marido, que su vestido no sea el externo, sino el interno. Y yo quedé así como que, ¿qué? ¿A qué voy a venir aquí? No, aquí no, porque esto no es bueno para mí. Yo pensaba, los propósitos que Dios tiene, bueno, no sabía que eran propósitos, ¿verdad? Pero en aquel momento cuando lo leí dije, esto no es para mí, esto no es para mí, no es para mí. Entonces, Satanás te va a engañar, me va a engañar, me engañó. Después de eso regresé y hasta aquí, gracias a Dios, sigo conociendo cada vez más al Señor y veo que sus propósitos son buenos porque dice que sus pensamientos, sus planes para mí, para ti, para todos, son de bien y no de mal. Él tiene planes para ti de bien y no de mal, aun cuando te duela lo que pasa, ¿verdad? Job, un hombre que batalló mucho, hemos estado estudiando a Pablo, ¿verdad? Cómo sufrió, pero sus planes eran de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque su enfoque es la obra de Dios, tu santidad. Entonces, tener en la mente, ¿verdad? El pensar que yo creo que Dios se equivocó con lo que me está dando a mí porque yo no merezco esto. No te dejes engañar. Ve a la palabra de Dios y recuerda, Él tiene planes para ti. ¿Cuáles son los planes? ¿Los conoces? Si no los conoces, léelos, leámoslos. Bueno, todo esto que hemos estado hablando, mi esposo dice, yo no quiero hablar ni nombrar a Satanás, ¿verdad? Pero era necesario. ¿Quién tiene la culpa? ¿Toda es de Satanás? ¿Toda la culpa la tiene Satanás? ¿No? ¿Por qué? Exacto. Dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro no está en la presencia de Dios y en obedecer, en ser grato, buscar lo que no se corrompe, ¿verdad? Poner los ojos arriba, tantas frases que hay en la Escritura. Si mi corazón no está en eso, entonces voy a ser engañada fácilmente. Si mi deleite está en el mundo, si yo prefiero más el baile, ¿verdad?, que la oración, seré muy fácil de engañar. Si no conozco la palabra, entonces no sabré lo que Dios pide de mí. Y esto es algo que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos, porque es verdad. Si nosotras nos enfriamos, nos dejamos engañar, como ahorita lo vimos, no vayas hoy, no, tú no hagas esto, ¿por qué? Que lo haga otra, ¿no? Y empieza a haber ese engaño, ¿qué pasa? Tu animalito, tu mascotita se va a crecer y va a llegar un momento en el que ya no lo vas a poder controlar, te va a atacar. Aún cuando estamos nosotras, hermanas, ¿quién se siente de aquí muy, muy espiritual? A lo mejor podemos ver a alguien, ¿verdad? Y decimos, pues yo creo que a lo mejor hermana tal es muy espiritual. También ella tiene luchas en su carne. Todos tenemos luchas. ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí, que lo que no quiero hacer eso hago y lo que tengo que hacer no lo hago, ¿verdad? Estamos en la carne, estamos batallando, pero eso no debe ser excusa para pecar. Hay lucha entre el espíritu que Dios ha puesto en nosotras y la carne en la cual vivimos. Que nadie, al ser tentado, diga,
Es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Si quieres estar libre de pecado, no te acerques a la tentación, ¿verdad? Algo tan sencillo a lo mejor como la comida, otra vez. ¿No queremos tener tentación del pan? Pues no compres pan. Luego le digo a mi hija, no vamos a comprar pan porque si compro pan me lo como. Yo solita, no les toca. Si no quieres ver esos programas que te distraen, no prendas la televisión. Si no quieres caer en chisme, no andes, ¿verdad? Hablando cosas que no tienes que hablar. Si no quieres tener pensamientos feos, pues acércate a la palabra. La batalla más fuerte es aquí, porque puedo yo estar aquí con la Biblia incluso y ser atacada con pensamientos. Me distrae de la lectura, me trae pensamientos del pasado, de hace cuántos años, ¿verdad? Él me está tentando a que deje la escritura, me empieza a dar sueño, bueno. El padre de la mentira dio tentaciones en el desierto, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús no cayó. Él es nuestro gran maestro. Él es el que, gracias a que su plan era tomar forma de hombre, Dios en forma de hombre, para poder entender, que nosotros, ¿verdad?, sepamos que tenemos en Él alguien que nos comprende, porque fue totalmente hombre, fue totalmente Dios. Él siendo tentado, Él pudo no caer. Nosotras podemos ser tentadas, pero no vamos a caer. Y si caemos, no vamos a vivir tiradas, ¿verdad? A lo mejor podemos tener aquí, luego, no sé si me han visto que luego me hago aquí mi chongo. Parece como nido de pájaros, ¿verdad? Puedo tener aquí a los pájaros volando arriba de mi cabeza, pero no permitir que hagan el nido. Porque una cosa es que vuelen, pero otra cosa es que ya los deje aquí vivir, ¿verdad? Que hagan aquí el nido, no. No. Fíjense qué diferencia. Dios nos prueba, Dios no nos va a tentar, Dios prueba, Él prueba, que prueba nuestra fe. Y dice la Escritura que una vez que la fe es probada, se purifica. Y la fe purificada, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia produce perfección. Y la perfección produce recompensa en el cielo. Eso es lo que dice la Escritura. Dios nos prueba para darnos una recompensa. Bellísima, ¿no? Yo quiero esa recompensa. Pero Satanás causa en nosotras, ¿qué dice ahí? Hay una palabra en la Biblia de Reina Valera que dice concupiscencias. ¿Alguien sabe qué significa concupiscencias? ¿No? Concupiscencia dice que son apetitos desordenados de placeres. Entonces, fíjate cómo Dios dice, yo te voy a probar tu fe para que sea purificada, para que produzca paciencia, para que seas perfeccionada y para que alcances una recompensa. Pero Satanás nos utiliza, ¿verdad? Esos deseos nos arrastran, nos seducen, y luego que ha concebido, fíjate, el pecado, así como un embrión, ya está ahí.
Ya está ahí, Él ya lo puso, ya tuviste un pensamiento, un deseo, dijiste, a ver si voy el miércoles, ¿no? Aquí siempre echando la onda el miércoles de mujeres, para que vengan. Dices, el miércoles, no, pues la verdad es que no voy a ir. O sea, ya vino a tu mente desde el lunes, desde el domingo, y porque la hermana Laura me vio mal, ¿no? Entonces dices, empiezas ahí y ya, no, ya no voy a ir. Entonces empiezas a concebir y dice que cuando ya está incubado, ¿verdad? El pecado, dice, cuando engendra, cuando da luz, tu deseo causa tentación, la tentación engendra pecado y el pecado produce muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Ven la diferencia? La bendición que Dios nos da, aun cuando prueba nuestra fe, y la desgracia que tenemos cuando obedecemos a Satanás, ¿verdad? Y somos engañadas. Entonces, que nadie diga que Dios lo tienta, porque Él no nos tienta a nadie, y nosotras mismas, nuevamente, Satanás conoce parte de nosotras, pero no todo, no todo. Él es más fuerte que nosotras, pero no más fuerte que Dios, ¿verdad? Y conociendo tu debilidad, eso lo va a utilizar para destruirte, para destruirme. ¿Tenemos esperanza por ser tan pecadoras? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Le preguntaba hace ratito, ¿quiénes de nosotras ya hubiéramos muerto por haber pecado, por no estar en la voluntad de Dios? Hoy mismo, ahorita en este momento, yo ya hubiera caído fulminada, porque no he cumplido en la totalidad la voluntad de Dios. Todavía sigue batallando mi carne, ¿verdad? Pero Él conoce también nuestra condición. Él sí conoce todo. Satanás nos conoce un poquito y más nuestros defectos. Pero Dios conoce perfectamente. Dice la Escritura que sus ojos vieron, ¿verdad? Nuestro embrión, Él nos vio cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, pero va más allá. Dice que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Él nos formó, Él es nuestro creador y Él nos creó a nosotras con un propósito. Sí tenemos propósito, hermanitas. Y así como lo vimos con Adán, que le dijo, de todo esto puedes comer, pero esto no, a nosotras también nos da una amplia cantidad de bendiciones y cositas pequeñas que dice no. Pero cuando tú cumples la voluntad de Dios, te da gozo. Bueno, yo así me siento contenta. Digo, Señor, gracias, sí lo pude hacer, ¿no? Tú me ayudaste, tú eres el que está conmigo, ¿no? Y hasta a veces esas prohibiciones ya te dan alegría, el que ya pudiste vencer esa tentación, el que ya pudiste ir poco a poco, ¿verdad? Quitando esas cosas en tu vida. Fuimos hechas herederas, fuimos predestinadas, ¿verdad? De acuerdo al que tiene el plan para nosotras. Nosotras creemos que sabemos qué hacer con nuestra vida, pero no. Conoce nuestro nombre, Dios conoce nuestro nombre, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras debilidades, y aún así nos ama. Hay alabanzas bien bonitas, ¿verdad? Que expresan cuánto nos ama Dios a pesar de mí. A pesar de que yo soy como soy, a lo mejor soy difícil de amar para varios, pero Dios me ama. Dios me ama, no quiere verme igual, ¿verdad? Con mis defectos, Él quiere corregirme, pero me ama y me acepta. Sí es cierto, hay consecuencias. Cuando nosotros nos dejamos engañar por el enemigo, va a haber consecuencia, pero también hay una gran solución de amor, de misericordia. Dice el Señor que su misericordia y su amor
son grandes. Es un Dios grande en misericordia y rico, ¿verdad? Si hemos pecado contra Dios escuchando la voz del enemigo, yo no sé si ustedes, ahorita que estuvimos platicando, vino a su mente, si es cierto, yo he caído en esta mentira, yo he pecado contra Dios. Si le has permitido, ¿verdad? Si te has permitido el lujo de apapachar un poquito tus pecaditos que por ahí traemos guardados en la bolsa. Nuevamente te recuerdo, Dios al pecado y al enemigo lo ve como un león, como una fiera salvaje. Lo vimos en Génesis 4. ¿Pero qué le dijo Dios a Caín? Pero tú puedes. Tú puedes. ¿Por qué? ¿Porque eres muy fuerte? No. ¿Por qué pudo el Señor Jesucristo vencer la tentación en el desierto? Porque fue lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que el Señor Jesucristo tuvo en el desierto para vencer la tentación, es el mismo Espíritu que tú tienes si has aceptado a Cristo como Salvador. Y si nosotras nos hemos dado el lujo de seguir apapachando pecados, ¿verdad? El Señor, que es rico en misericordia, nos recuerda que tenemos esperanza en alcanzar perdón. E incluso, eso me sorprende, limpiarnos. Como amas de casa, ¿verdad? A veces trapeamos y alguien entra y ¡ay, ya manchaste el piso! ¡No! Ya mojaste esto. Pues el Señor no nos dice eso, dice, te perdono y te limpio tu batidero. Yo lo voy a hacer por ti y lo hizo ¿cómo? Con gozo, porque vio lo que venía, ¿verdad? Entonces Él se encarga de limpiarnos, pero es necesario que reconozcas tu pecado, ¿verdad? Es necesario que haya arrepentimiento y si estás escuchando la voz de aquel que te está engañando, que lo bloquees, al contrario, que escuches la palabra de Dios. ¿Qué pasará con las consecuencias de mis decisiones? Yo tomé una mala decisión engañada, ¿verdad? Me dejé engañar, no le creí a Dios, porque esa es la peor mentira de Satanás. Yo conocía la palabra, pero no le creí, me dejé engañar, caí, hice algo incorrecto y ahora tengo consecuencias. ¿Qué van a pasar con esas consecuencias? ¿También las va a limpiar Dios? Muy probablemente no. Vas a tener que vivir con las consecuencias, pero el día de hoy tú puedes empezar a tener consecuencias buenas, no consecuencias de perdición, así como lo vimos, ¿verdad? Consecuencias que sean por haber obedecido la palabra de Dios. Dios en la Biblia enseña que la obediencia trae bendición a quien la practica. Y la desobediencia, aunque sea pequeña, no otorga la bendición, ¿verdad? Bueno, no da esa bendición, no la recibes. Si tú no obedeces, no vas a recibir la bendición, pero si obedeces vas a recibir bendición. Entonces es una mentira que podemos pecar y salirnos con la nuestra. Pecar siempre traerá consecuencias. No le creas al padre de la mentira. ¿Y cómo lo tienes que hacer? ¿Cuál es la forma en la que tú puedes vencer esa voz que te está hablando? Le dice aquí en Josué 1, 8, 9. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Cumple con mucho cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te he ordenado. ¿Está dando sugerencia? No, dice, yo te lo he ordenado. El jefe habla, ¿verdad? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas.
A veces queremos estar en victoria y no tener pecado ni problemas, pero somos flojitas. Entonces eso no sirve. El mismo Señor dice que debe haber un esfuerzo, debe haber un trabajo. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que esfuerces y seas valiente. Y otra vez, en ese pasaje de primera de Josué, el capítulo 1 de Josué, le repite como 3 veces: te mando que te esfuerces y seas valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermana, si vas a estar escuchando la voz de aquel, no, necesitas esforzarte y ser valiente. ¿En qué? En meditar en el libro de la ley. En la palabra de Dios, en la Biblia, Dios nos repite muchas veces la importancia de obedecer su ley, la importancia de escuchar su consejo, la importancia de meditar en su palabra de día y de noche, aun cuando estamos dormidas, así como lo platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Que aún dormidas estamos hablando, pensando en Dios. Alguna alabanza de repente nos despierta, pues estamos alabando a Dios. Pero necesita esfuerzo, que te alejes de la tentación, ¿verdad? Que te acerques a Dios y que no andes sola, porque entonces vas a ser devorada, comida. Tomar las decisiones de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que mis impulsos me dicten, es mucho más fácil. Yo quiero esto. A mí no me gustan mucho las verduras, yo preferiría una quesadilla, un pan, ¿verdad? Un pan, todo el tiempo pan. Pero ¿qué va a pasar con esa decisión? Es fácil, rápido, ni lo cocino, nada más lo compro ya. Qué diferente. Me lleva más trabajo cocinar mis verduras, comerlas, ¿verdad? Pero a veces tomamos lo más fácil también con las decisiones espirituales. Y el camino es amplio, es bien cómodo, vas a pasar, pero sí hasta, pero dice que ese es el camino de la perdición. El camino difícil, ¿verdad? Es el angosto, el que lleva esfuerzo, el que requiere que tú trabajes y que también cooperes. Ese es el camino de la salvación. Recordamos lo que dice el Señor. Tenemos al padre de la mentira y a nuestro Señor Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Él es la verdad. Él es Dios. Entonces, no creamos lo que supuestamente, ¿verdad?, nos dice aquel, sino creamos lo que verdaderamente dice Dios en su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a pedir al Señor que nos permita ver, ¿verdad? Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, reconocemos que necesitamos de ti. Sabemos, Señor, que batallamos con deseos que nos engañan, que nos llevan a caer. Y aún, Señor, tú lo has dicho en tu palabra, que debemos cuidarnos porque tu enemigo está detrás de nosotras, buscando a quien devorar. Yo te pido, Padre, por cada una de mis hermanas que en esta mañana escuchó este mensaje. Yo te pido por mí, Señor, que me ayudes a no caer, que me perdones también, Señor, que nos perdones de manera muy especial a quienes hemos caído, Señor, en la trampa, en la mentira de aquel que ha puesto en duda tu palabra, que ha puesto en duda tu carácter, que ha puesto en duda tu santidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener nuestros ojos abiertos y al escuchar tu voz siempre, Señor, como nuestro buen pastor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.